Estado Nacional Mexicano. Comenzaremos definiendo qué es Estado y qué es nación. El Estado es una forma de organizar el poder. Está relacionado con el surgimiento de la burguesía y la aparición del capitalismo. Se fortaleció a partir de las revoluciones burguesas. La nación es un conjunto de sentimientos de pertenencia que incluyen una misma lengua, costumbres, tradiciones y cultura que unen a una sociedad y la hacen diferente a las otras naciones. Para su formación se requiere de un pasado en común y de la creación de símbolos de identidad. Entonces, Estado Nacional se refiere a la organización política de la nación. Nace históricamente mediante el Tratado de Westfalia al final de la Guerra de los 30 años, cuando se acaba el orden feudal. El tratado fue firmado el 15 de mayo por Osnabrück y Münster en Alemania. Es una dominación legal de un grupo social que es la burguesía, fundamentada en la ley y el derecho, por lo que requiere una constitución como documento donde se establecen los principios fundamentales que organizan una sociedad. A continuación, explicaremos los ordenamientos jurídicos que dieron sustento al Estado mexicano. Entre ellas está la Constitución del Cádiz, la Constitución de Apatzingán, y después viene la consolidación del Estado mexicano, donde está la Constitución de 1857, la Batalla de Puebla y la Constitución del Estado Nacional Mexicano. Esta fue una tarea muy difícil que se realizó a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, concretamente hasta después de la Revolución de 1910. De manera inmediata, la independencia de México solo existió en papel. Hacia 1821 no estaban las instituciones virreinales, con excepción de la Iglesia y el Ejército, que se mantuvieron como instituciones dominantes. La independencia no modificó las características de la sociedad colonial, cuya población siguió dividida en estratos sociales, incomunicada y aislada en diversas regiones a lo largo de un extenso territorio. Pasaron décadas para que los grupos políticos que se disputaban el poder crearan las instituciones y el gobierno capaz de conjuntar o imponerse a las diferentes tradiciones de grupos étnicos, a las diferentes regiones geográficas y a los diferentes intereses en uno mismo. El Estado-Nación debe cumplir con 3 cosas que son fundamentales. Número 1. Con un territorio, que es la delimitación en la que se encuentra la población, ya sea tierra, espacio marítimo o aéreo. Número 2. Con una población, que es el grupo de personas que viven en un espacio geográfico. Y por último, el punto número 3, que es con un gobierno, que es la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones. Si no están estas 3 cosas, entonces no es un Estado-nación. Después de que México quedó establecido como una nación, tuvo que enfrentar los estragos de la Guerra de Independencia, que la Guerra de Independencia dejó tras de sí: la crisis económica, el desacuerdo social, discusiones sobre la mejor forma de gobierno que provocó la inestabilidad. Etapas de la construcción del Estado Nacional Mexicano. De la consumación de independencia al movimiento de reforma 1821-1853. Periodo de fuertes pugnas entre 2 grupos que se disputan el poder político, por un lado los centralistas y por el otro los federalistas. En medio de la crisis permanente de las finanzas públicas y de la economía en su conjunto, la pérdida del territorio norte, las invasiones extranjeras y los graves problemas sociales. El Estado no existe más que formalmente. De la Guerra de Reforma y la intervención francesa a la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo, 1854-1867.
etapa de la guerra civil entre dos grupos que representan dos proyectos de la nación, liberales y conservadores, y la invasión e imposición de un gobierno extranjero. Este periodo culmina con el triunfo de los liberales. Después de décadas de guerra, el país estaba endeudado y empobrecido. Lo que necesitaba eran invasores de los países industrializados. Las esperanzas del desarrollo económico se fincaron en inversiones extranjeras y se otorgaron todo tipo de facilidades. En 1867 se otorgaron diversas concesiones a empresas particulares. Este hecho marcó el inicio del progreso del país. Lo más problemático fue que el pueblo no quería que se les repartieran las tierras debido a que no querían ser propietarios individuales porque quedarían desprotegidos. A pesar de los esfuerzos, la agricultura continuó siendo para el consumo, la excepción del café, el algodón y la caña de azúcar. De la República restaurada al Porfiriato, 1867-1910. En esta etapa se adoptó el desarrollo capitalista en el país y la República Federal como forma de gobierno. Una de las consecuencias de la formación del Estado Nacional Mexicano fue la continua discriminación a los grupos menos favorecidos y la instauración de una estructura económica que coloca a los países latinoamericanos. En conclusión, la independencia nunca modificó a la sociedad que estaba dividida, aislada e incomunicada. Actualmente somos un Estado-nación, ya que cumplimos con un territorio, con una población y con un gobierno. El proceso de conformación del Estado-nación fue muy largo, en el cual acontecieron muchas cosas que cambiaron al país. En el transcurso existió mucha corrupción, la cual generó muchos problemas sociales, pero gracias a este proceso y algunos personajes, contamos con nuestras propias leyes y costumbres, además de un territorio.